Continuando con la parte 14 del Salvador de la Sangre Divina, seguimos después de que Shikishima terminara encontrándose con Taiga. Shikishima entonces pasó a preguntarle a Taiga si acaso hablaba en serio cuando dijo que él iba a ser el primero en morir, recordando así las palabras de Kokugaiji cuando estos se encontraban en la escuela luego de haber derrotado a Taiga, cuando este les mencionaba que Hirasaki Renji, Udo Ryusei y Shikishima Ryu serían ellos tres los primeros en morir a manos de Taiga en un futuro próximo. Shikishima continuaba añadiendo que era justo como decía la profecía, preguntándole si acaso no era cierto. En ese momento, mostrándonos una sonrisa de Shikishima bastante fachero, este pasaba a mencionarle a Taiga que aún así no tenía que subestimarlo. El chico rápidamente procedió a elevarse por los aires mientras que comenzaba a desplegar su quinta habilidad, la cual ya vimos en capítulos anteriores y tiene por nombre Lluvia de Azufre, que es una gran cantidad de ataques como si fuesen proyectiles que causaban una gran cantidad de daño al enemigo. En eso vemos un increíble banner de los ataques de Shikishima dirigiéndose hacia donde se encontraba Taiga. Taiga entonces, mientras veía cómo los ataques se acercaban lentamente a él y cuando estos últimos ya se encontraban a pocos centímetros de su cara, pasaba a mencionarle a Shikishima que al parecer él era el jefe, pues había comenzado con las batallas. Momentos después vemos cómo todos los ataques que había realizado Shikishima fueron un completo fracaso, pues ninguno de ellos le había pegado a Taiga y para peor aún habían destruido una gran cantidad de edificios. Vemos entonces cómo Taiga con una mirada completamente serena e imperturbable se encontraba esquivando todos y cada uno de los ataques de Shikishima. El chico inmediatamente procedió a analizar los movimientos de Taiga para saber qué era lo que estaba pasando y por qué ninguno de sus ataques podía golpearlo. Justo en ese instante, mientras Taiga se encontraba mirando a Shikishima de reojo, comenzó a mencionarse internamente que ahora que pensaba en eso, Shikishima Ryu fue el primero en sospechar de él en el pasado, regresándonos así 3 años en el pasado y mostrándonos el inicio de la Federación de Jugadores. En la sala de reuniones de jugadores más importante nos encontramos con Shikishima que comenzaba a hablar acerca de Taiga, mencionando que podía ser su imaginación, pero él sentía que él realmente subía de nivel muy lento. Vemos en ese momento a un Shikishima Ryu de 19 años de edad, al mismo tiempo que nos mostraban también a Taiga el cual poseía 14 años de edad para ese momento. Taiga entonces mientras recordaba eso mencionaba que eso era completamente cierto y que él estaba subiendo de nivel anormalmente lento. Y esto era debido a que el dueño de la puerta de las pruebas que Taiga le había robado a Subaru era Galia el Ariete, que en pocas palabras tenía ese apodo porque él era el que podía destruir las paredes, los muros y las defensas de los ejércitos enemigos. En ese entonces el Caballero Dorado se rehusó a cooperar con Taiga, e incluso cuando el chico había accedido al nivel 20, que es cuando la segunda puerta de las pruebas terminaba apareciendo. Para su sorpresa, ninguna puerta terminó apareciendo delante de él. Volvemos entonces otra vez a la sala de reuniones de los jugadores de la Federación y podemos ver a Hirasaki y a Shikishima. Hirasaki pasaba a mencionar que habían algunas personas a las cuales les costaba conseguir la segunda puerta de las pruebas, que ésta terminaba apareciendo delante de ellos en el nivel 25 o 30, añadiendo que Taiga probablemente tenga ese mismo problema y era por esa razón que no deberían de dudar tanto del chico. Shikishima, que al parecer era el que estaba haciendo las acusaciones, pasaba a mencionar que él ya sabía eso, mostrándose así un poco inconforme y añadiendo que él tampoco quería dañar el ambiente de forma innecesaria. Aún así, Shikishima seguía añadiendo que el hecho de que la puerta de las pruebas no le haya parecido aún y la lentitud tan pasmosa que tenía para subir de nivel. Todo eso le hacía pensar que él se había robado esa puerta de alguien más, y mientras ellos se encontraban discutiendo, vemos como en la parte de afuera de la oficina se encontraba Taiga sentado en el piso escuchando todo lo que mencionaban, mostrándonos así inmediatamente una cara inconforme. Shikishima mientras escuchaba todo se encontraba maldiciéndose internamente y afirmando que no había forma de que ellos pudieran estar seguros de algo como eso, era por eso que tendría que fingir ignorancia. Shikishima entonces pasaba a mencionar que ahora que él lo pensaba, estaba completamente seguro de que alguien en Osaka tenía la habilidad de exponer las mentiras de las demás personas. Al escuchar esa afirmación de Shikishima, a Taiga inmediatamente se le heló la sangre. Pero Hirasaki, para intentar llevar la fiesta en paz, pasaba a mencionarle a Shikishima que podían discutir eso más adelante, en la próxima reunión general que hicieran. Taiga, que se encontraba en las afueras de la oficina, se encontraba maldiciendo constantemente y al mismo tiempo maldecía a Shikishima, añadiendo que cómo este último se atrevía a amenazar su seguridad de esa forma. Mirando al suelo muy asustado, Taiga se encontraba mencionando que algún día se encargaría de acabar con la vida de Shikishima y jurándolo en el proceso. De regreso en el presente, mientras vemos cómo Taiga esquivaba alguno de los escombros, este se encontraba mencionando que por su estúpida e infantil intención asesina de ese entonces, en este momento la iba a hacer realidad. Y Taiga seguía añadiendo que él ya había aprovechado el poder de Galea, mostrándonos así como al parecer con sus nuevas habilidades este último había derrotado a Galea y terminó robándole toda su armadura. Shikishima continuaba añadiendo que todo eso había sido gracias a las nuevas habilidades que había obtenido por parte de Kokugaiji. Inmediatamente Taiga procedió a emanar una gran cantidad de humo de todo su cuerpo, llamando a esto el triunfo de la muerte.
Ese humo rápidamente procedió a dirigirse hacia donde se encontraba Shikishima posado sobre uno de los andamios de un edificio, el cual inmediatamente pasaba a mencionarle a Taiga que tenía que detenerse, pues él podía esquivar todos sus ataques con facilidad. Taiga entonces pasó a mencionar que era una derivación de su habilidad, llamando a esta el escape del tiempo, y apareciendo inmediatamente cerca de donde se encontraba Shikishima en el aire, dejando a este último un poco sorprendido al percatarse de la presencia que ya se encontraba cerca de él. Observando entonces de reojo a Taiga, pasaba a mencionarse internamente que él era realmente rápido, pero inmediatamente se corrige y menciona que no, recordando que él tenía una habilidad bastante buena. Una ventana emergente inmediatamente se hizo presente, mencionándonos así la habilidad secundaria especial que poseía Shikishima. Esta habilidad tiene por nombre clarividencia. La información de la habilidad nos menciona que esta tiene la capacidad de percibir la posición del adversario reconocido como enemigo por el usuario sin falla, y la distancia máxima de esta habilidad era de 1 kilómetro. Shikishima, el cual había recordado esto, mencionaba que no había forma de que él pudiese perder de vista a un enemigo dentro de sus parámetros, y mientras intentaba deducir lo que había pasado con Taiga, pasaba a mencionar que ese tipo estaba utilizando algún tipo de método que le permitía teletransportarse. Esto mientras vemos como Taiga rápidamente salía de su neblina y se preparaba para arremeter hacia donde se encontraba Shikishima con un fuerte puñetazo. Cabe resaltar que el puño de Taiga, aunque se encuentra utilizando el guante dorado, también se encontraba recubierto por esa energía morada. Shikishima, que veía venir el ataque de Taiga, pasaba a mencionarle que él ya le había dicho antes que no tenía que subestimarlo, procediendo entonces a utilizar su tercera habilidad y emanando una gran cantidad de brillo por todo su cuerpo. Es en ese momento que Taiga al parecer terminó percatándose de algo, pero fue muy tarde, pues Shikishima terminó utilizando o activando la habilidad que tenía por nombre llamas efímeras, generando una tremenda e increíble explosión de llamas azules que acababa con todo lo que se encontraba a su paso. Mientras vemos como Shikishima se encontraba suspendido en el aire recubierto por una gran cantidad de aura azul mientras algunos escombros caían a su alrededor, este se encontraba mencionando que ahora lo podía entender, afirmando que por esa razón únicamente era capaz de teletransportarse dentro del alcance de su humo, y eso se ve como si este fuese capaz de escapar del alcance de su habilidad. En el suelo pasamos a ver entonces cómo se encontraba Taiga, y al parecer el ataque de Shikishima había acabado completamente con toda su ropa en la parte superior, dejando así al chico sin camisa. Y nos percatamos también de un dato bastante interesante, pues el brazo derecho, el cual había perdido a causa de su pelea contra los jugadores de rango oro en la escuela, no había sido recuperado, y al parecer este último terminó siendo sustituido por algo que al parecer no está bastante claro, y en el dibujo no se alcanza a percibir completamente. Shikishima entonces pasaba a mencionarle a Taiga que posiblemente su fuerza se encontraba cercana a un jugador de rango oro nivel 50, y mientras se mostraba bastante imponente y con una mirada implacable, le mencionaba a Taiga que tenía que disculparlo por lo que iba a decir en ese momento, pero él se encontraba completamente fuera de su liga, mostrándonos por fin después de tantos capítulos el verdadero nivel de Shikishima, el cual se encontraba en el nivel 82. En ese momento vemos la cara de Taiga, que al parecer se había salido bastante afectado de ese ataque, pues tenía una gran cantidad de sangre bajando de su frente y al parecer sus ojos y su boca también se encontraban sangrando. Mientras una gran explosión se hacía presente detrás de Shikishima, Taiga pasaba a mencionar que eso era sobre el tiempo, dejando así a Shikishima completamente sorprendido sin comprender lo que pasaba. Shikishima inmediatamente volteó hacia atrás para mirar qué era lo que estaba pasando y comprender un poco mejor la situación. Taiga entonces procedió a acercarse directamente hacia donde se encontraba Shikishima y vemos como al parecer la prótesis que tenía en su brazo derecho fue destruido por el reciente ataque de Shikishima. Taiga pasaba a mencionar que mientras todos ellos sabían cuáles eran sus objetivos, naturalmente enviarían a los jugadores más fuertes a que cubrieran las puertas de 5 estrellas. Y era ese el motivo por el cual Taiga se había tomado la libertad de adelantar el tiempo de las puertas de 4 estrellas e inferiores hasta el último minuto. Y luego de mencionar eso, vemos como Taiga inmediatamente comenzaba a regenerar su brazo, así como si fuese el brazo de Pasto de Finn el humano o un brazo de Groot. Taiga continuaba añadiendo que ahora mismo habían cerca de 200 criaturas de otro mundo que habían sido liberadas, y todo eso fue gracias a que ellos no pudieron anticipar sus movimientos ofensivos. Taiga continuaba añadiendo que ellos habían perdido una gran cantidad de jugadores, así que, y preguntándole a Shikishima inmediatamente cómo iban a controlar esta situación. Shikishima, que observaba toda la destrucción que se presentaba en la ciudad, guardó silencio por unos segundos, para luego pasar a mencionar que lo había logrado realmente. Y sin voltear o prestarle atención a Taiga dándole la espalda al chico, pasaba a preguntarle de forma muy despreocupada que si acaso él de verdad era Taiga. Este último entonces pasó a mencionar que aunque sus almas se encontrasen coexistiendo entre sí, haría que Taiga, que una vez habían conocido, estaba muerto, dándonos a entender que al parecer esto es algo similar a lo que pasa dentro del cuerpo de Sayaka, donde coexiste Saya y Sayaka en el mismo cuerpo. Taiga entonces, mientras colocaba una de sus manos en su frente, pasaba a mencionar que todo lo que solía desear ahora era completamente insignificante para él, pero aún así un único deseo permanecía en su cabeza, y ese era tomar venganza en contra del mundo que nunca lo llegó a amar.
Taiga entonces, mientras levantaba su mirada para observar a Shikishima, seguía añadiendo que por lo tanto cumpliría ese deseo, y estaría de luto por haber perdido a su anterior versión. Shikishima entonces pasaba a mencionarle que podía comprenderlo. En ese momento Shikishima pensó en lo que siempre había sentido en Taiga, y mientras miramos al chico en el pasado cómo actuaba de forma imprudente, Shikishima seguía añadiendo que él sentía miedo, descaro, envidia e incluso orgullo. Todo eso era arraigado a un loco deseo por ser reconocido. Aún así, Shikishima ya no podía sentir nada de eso en el Taiga actual. Y mientras observaba directamente a Taiga, Shikishima mencionaba que en otras palabras, él probablemente está ocultando una carta de triunfo con la cual pueda matarlos de verdad a todos los jugadores de rango oro. Con una mirada un poco melancólica, Shikishima mencionaba que si Taiga en realidad él en serio se odiaba tanto hasta el punto de querer convertirse en una persona completamente diferente. Entonces Shikishima pasaba a mencionar que si él iba a estar de luto por su anterior versión, entonces podía respetar ese sentimiento. Pero él no le iba a permitir hacer algo como eso, mostrándonos así la sexta habilidad de Shikishima, la cual tiene por nombre como una polilla a una llama. Shikishima entonces, mirando de forma determinada hacia donde se encontraba Taiga, le mencionaba al chico que lo iba a matar, y con eso también cumpliría su objetivo de proteger esa ciudad. Y la verdad no sé a qué ciudad se refiere, pues con sus ataques ha destruido prácticamente la mitad de la ciudad, y la otra mitad se encuentra siendo destruida por monstruos, así que su comentario está como que muy XD. En ese momento, Taiga, mirando directamente hacia donde se encontraba Shikishima y emanando una gran cantidad morada de todo su cuerpo, pasaba a mencionarle que él también iba a llorar por su muerte. Rápidamente Shikishima procedió a cargar hacia donde se encontraba Taiga, y este último al parecer también terminó haciendo lo mismo. Ambos, emanando una gran cantidad de poder monstruosos, procedían a atacar y arremeter hacia el otro completamente de frente. A la distancia podemos ver entonces cómo estos dos poderes terminaron colisionando, generando así una gran explosión de energía que podía ser vista desde la distancia. Una persona que había observado eso entonces pasó a mencionar que eran llamas azules, y al parecer eso provenía de Shikishima, mencionando que este había llegado a donde se encontraba Taiga. Resultó que la persona que se encontraba mencionando eso fue la misma persona que había hablado anteriormente por teléfono con Shikishima, Eisei. Eisei entonces, colocándose serio y volteando hacia atrás, mencionaba que bueno, entonces él suponía que eso significaba que él iba a ser su nuevo oponente, mostrándonos así que la persona que había llegado había sido Hirasaki, el cual había derrotado un gran troll que se encontraba detrás de él. Shikishima, el cual se veía realmente furioso, procedió a mencionarle a Issei mientras emanaba una gran cantidad de energía de todo su cuerpo que tenía que arrojar su arma y entregarse inmediatamente, y debería de hacerlo mientras él aún se encontraba dentro de sus cabales. Issei entonces, mientras mantenía una mirada seria y acomodaba sus gafas, pasaba a mencionarle a Shikishima que gracias por la advertencia, pero él tenía sus propias circunstancias para hacer lo que estaba haciendo. Una hora antes de todo este suceso, el pequeño hijo de Issei pasaba a mencionarle a su papá que si ya se iba a trabajar. Issei entonces, mientras miraba a su pequeño niño, le mencionaba que sí, y por esa razón él tenía que ser un niño bueno y escuchar a su mamá, preguntándole al chico si acaso lo comprendía. Este último rápidamente le dijo a su papá que sí, muy contento. En ese momento terminó apareciendo su esposa, la cual mientras tomaba al niño del hombro le mencionaba a su esposo que se asegurara de regresar pronto, llamándolo querido. Y este último, mientras acomodaba la corbata, le mencionaba a su esposa y le prometía que iba a regresar para la cena. Y en ese momento vemos la cálida despedida por parte de Issei y su familia, mostrándonos así que estos últimos eran bastante unidos. Y el hombre, aunque tenía que hacer sus responsabilidades, al parecer deseaba quedarse un poco más con su familia, pero un momento después terminó saliendo por la puerta. En ese momento, Kokugaiji comenzó a reír tan fuerte que su risa retumbaba por todo el interior de la puerta, esto último mientras observaba los que parecían ser los cadáveres de la familia de Issei, mostrándonos así que al parecer este último se encontraba siendo manipulado de alguna forma. Kokugaiji, que al parecer se encontraba disfrutando todo eso, le mencionaba a Issei que ya había salido por la puerta que se verían más tarde, y le seguía añadiendo que tenía que asegurarse de matar a toda esa gente que interfería en su camino. Luego de eso regresamos otra vez al presente, donde vemos entonces cómo este último se encontraba encarando a Hirasaki. Issei, mientras veía a Hirasaki, pasaba a mencionar que entonces tan solo habían 3 personas de rango oro ahora mismo, las cuales se encontraban activas, y eso incluía a Hirasaki, mencionando así también que el resto se encontraban incapaces de participar por razones varias. Mientras Hirasaki miraba con furia a Issei, este último pasaba a mencionarle con una mirada bastante seria que él estaba pensando que sería un buen momento para desafiarlo directamente. Y antes de que pudiese continuar con lo que estaba diciendo, vemos entonces cómo inmediatamente Hirasaki procedió a dispararse hacia donde se encontraba Issei para proporcionarle un poderoso ataque. A Issei entonces, mientras se preparaba para recibir el ataque de Hirasaki, mencionaba que al parecer su suerte sí valía la pena. Es en ese momento que de la nada la realidad comenzó a distorsionarse muy cerca de donde se encontraba Hirasaki, dejando a este último completamente sorprendido. Un agujero misterioso terminó apareciendo en el aire de repente, y aparte de eso le proporcionó un fuerte golpe a Hirasaki que lo terminó impactando inmediatamente contra el pavimento.
Eisei, mientras observaba a Hirasaki y lo analizaba, mencionaba que para él Hirasaki tan solo era la presa más fácil de manejar. Esto mientras dejaba salir una enorme cantidad de energía negra por todo su cuerpo. En ese momento vemos la característica especial del objeto que se encontraba sosteniendo Eisei, que tiene por nombre Desgarrador de Fronteras, el cual es un objeto especial y tiene la capacidad de dividir cualquier espacio. Añadido a eso, tiene un rango de efecto de 150 metros, y la defensa física no funciona en contra de ataques de división. Hirasaki, mientras se levantaba y al parecer no había recibido tanto daño de ese golpe, se encontraba pensando que la persona delante de él era bastante fuerte. Observando directamente a Issei, pasaba a mencionar que la habilidad de ese hombre, él no sabía nada acerca de cosas complicadas, pero en resumen eso era como un ataque de distorsión. Seguía pensando que ese ataque era muy parecido a su distorsión del filo, y eso significaba solamente una cosa. Y mientras se colocaba serio y emanaba una gran cantidad de energía por todo su cuerpo, mencionaba que simplemente tendría que hacer un corte mucho más rápido antes de que él pudiese atacarlo con su martillo. El narrador pasó a mencionarnos que Hirasaki no era bueno sacando estrategias. Vemos entonces en ese momento cómo Hirasaki procedió a cargar rápidamente hacia donde se encontraba Issei, y este último tan solo había retrocedido un poco. Inmediatamente ante Hirasaki terminó apareciendo lo que parecía ser un símbolo bastante extraño y misterioso, dejando así a este último un poco sorprendido al notar el símbolo y terminar impactando contra este. En el instante en el que Hirasaki tocó ese símbolo, su cuerpo se había congelado completamente. Quedando muy sorprendido, se preguntaba qué estaba pasando, pues su cuerpo no le respondía y no podía moverse en lo más mínimo. Sacándolo de sus pensamientos, inmediatamente un contraataque por parte de Issei terminó impactando en el cuerpo de Hirasaki. Vemos entonces cómo el jugador de rango oro número 1 de todo Japón terminó impactando contra el suelo sin comprender qué era lo que estaba pasando, mientras que Issei simplemente con un simple movimiento de su martillo lo había golpeado. Hirasaki inmediatamente procedió a levantarse del suelo mientras se preguntaba qué había sido eso de repente. Seguía mencionándose si acaso eso había sido una marca que había detenido sus movimientos cuando había entrado en contacto con ella. Además de eso, él no pudo verla hasta el momento en el cual ella había tocado su cuerpo, o sea que no había forma de detectar esas trampas. Issei, por otro lado, mientras observaba fijamente a su contrincante, pasaba a mencionar que al final se había dado cuenta, añadiendo que esa era otra de sus habilidades. Mientras vemos el sello, por debajo de este se desprende una ventana emergente dándonos la información acerca de esta habilidad, el cual tiene como nombre Emblema de Prohibición. Se nos sigue mencionando que la habilidad es de tipo instalación y es capaz de congelar cualquier cosa que la toque durante un segundo sin ningún tipo de falla. Cualquier persona que no sea el lanzador no puede ver el emblema hasta el momento en el que realmente es tocado por este último. Entre paréntesis, la ventana emergente nos mencionaba que esta habilidad era completamente inefectiva en contra de cuerpos gaseosos. Vemos entonces cómo Issei podía ver los símbolos y había llenado toda esa área con esas trampas. Hirasaki, sin tener más opción que seguir cargando de frente hacia su oponente, procedió a desplazarse rápidamente para ver si podía impactar uno de sus golpes en su oponente, pero inmediatamente terminó topándose con uno de los emblemas que inmediatamente había congelado todos sus movimientos. Y nuevamente en el momento en el que Hirasaki terminó siendo congelado, vemos cómo Issei rápidamente le proporcionó un fuerte golpe que lo terminó dejando estampado en el suelo. Hirasaki desde el suelo se encontraba observando a su oponente bastante impotente, pues no podía acercarse para golpearlo como quería. Issei, mientras observaba a Hirasaki con una mirada estoica, se encontraba mencionándose que era justo como él había pensado, pues gracias a que este último tenía absoluta confianza en sus habilidades, Hirasaki había elegido avanzar de forma frontal y sin ningún tipo de contramedida. Aún así, Issei sabía que Hirasaki poseía muchos puntos de salud y que no podía reducirlas tan solo con simples golpes tan pequeños como los que hacía, pero eso estaba bien para él, ya que mientras puede inmovilizarlo hasta que se rompan las otras puertas sería suficiente para él, y aún mejor, podía hacerlo pedazos y matarlo si quisiera. Hirasaki entonces procedió a utilizar una de sus habilidades, la cual tiene por nombre la punta del hilo, mientras disparaba lo que parecían ser cuchillas que iban atadas con una cuerda por detrás. Issei, mientras observaba lo que hacía Hirasaki, le mencionaba a este último que era completamente inútil, mostrándonos así como las cuchillas de Hirasaki terminaron siendo detenidas por los emblemas que Issei había colocado con anterioridad. Nuevamente Issei procedió a realizar un ataque impactando a Hirasaki por su lado derecho y dejándolo bastante sorprendido. Hirasaki, con una mirada determinada, entonces se preguntaba si eso acaso también era parte de su habilidad, afirmando entonces que esa sensación provenía de sus golpes. Mientras observaba a Issei, Hirasaki pasó a preguntarle que por qué, y mientras rechinaba sus dientes de furia, Hirasaki seguía añadiendo que esa enorme cantidad de fuerza que todos ellos poseían y esa clase de fuerza tan abrumadora que tenían, mostrándose así mientras emanaba una gran cantidad de energía de todo su cuerpo, seguía añadiendo que pudieron haberlo utilizado para proteger al mundo, y aún así decidieron, pero inmediatamente es interrumpido por Issei, el cual inmediatamente le mencionaba que él tendría que ser el que diría algo como eso. Molestándose mucho y dejando salir una intensa intención asesina, Issei le preguntaba a Hirasaki por qué estaba protegiendo ese mundo. La intensa intención asesina por parte de Issei hizo que el cuerpo de Hirasaki comenzara a estremecerse. Issei seguía añadiéndole que por qué estaba tan furioso.
mencionando que si acaso la causa era la enorme cantidad de extraños que habían muerto recientemente, o si acaso él se encontraba enojado tan solo porque ese era su trabajo. Y mientras vemos los ojos inyectados en furia de parte de Issei, este pasaba a preguntarle a Hirasaki si acaso esa furia en serio él se suponía que él tendría que despreciar algo como eso. Hirasaki entonces, un poco sorprendido, pasaba a preguntarle que por qué estaba diciendo, pero inmediatamente es interrumpido nuevamente por parte de Issei, el cual mientras le gritaba que le respondiera procedía a proporcionarle un fuerte ataque a Hirasaki que lo terminaba dejando nuevamente contra el suelo. Vemos entonces que al parecer Hirasaki se estaba cansando de todos esos juegos y realmente se estaba comenzando a enfurecer. Issei, por otro lado, mientras se mostraba furioso y recubría todo su cuerpo con su energía negra, le mencionaba que todos ellos, los cuales estaban preparados para arriesgar su vida y proteger ese mundo, eran personas justas. Y mientras recordaba un momento feliz con su esposo y su pequeño hijo, Issei seguía añadiendo que había perdido algo preciado en su vida, mientras seguía recordando los cálidos momentos que pasaba junto a su familia en lo que parecía ser un parque. Issei seguía añadiendo que él había perdido de vista los valores de este mundo, mientras vemos como este último se encontraba realmente feliz con su pequeño hijo. Entonces, en la realidad, Issei pasaba a gritarle a Hirasaki si acaso por ese motivo él le estaba preguntando si acaso él se estaba volviendo loco, pidiéndole a Hirasaki que le respondiera. Este último se encontraba un poco sorprendido de la forma en la que se encontraba actuando Issei, preguntándole si acaso él era, pero inmediatamente es impactado por uno de los golpes por parte de Issei, el cual simplemente se encontraba de forma estoica proporcionándole diversos ataques a Hirasaki. Hasta que en un punto podemos ver cómo Hirasaki simplemente pasó a bloquear los ataques de Issei con uno de sus brazos. Y mientras guardaba silencio y era impactado por alguno de los ataques de Issei, Hirasaki tan solo lo observaba fijamente. Esto hizo que Issei se molestara hasta cierto punto, en el cual este pasó a preguntarle a Hirasaki que por qué se estaba quedando parado en un simple punto sin hacer nada. Mientras impactaba a Hirasaki por múltiples partes de su cuerpo, le preguntaba que si de verdad él creía que podría tener éxito negociando con ellos, negociando directamente con Issei. Hirasaki entonces llegó a una conclusión, mostrando así una mirada bastante desalentadora. Issei inmediatamente en ese momento pasó a percatarse de esto y se encontraba un poco sorprendido, mientras que Hirasaki se encontraba recordando lo que había pasado hace un tiempo con Issei, donde estos le mencionaban que lamentaban la pérdida de su esposa e hijo, y el culpable de esto había sido un joven jugador menor de edad que los había matado. Y era esa la razón por la cual le lamentaban decirle que para ellos ahora hacía completamente difícil condenarlo, pues en ese momento los jugadores eran considerados tesoros nacionales. Y ese duro golpe en la vida de Issei hizo que el hombre cayera en un abismo, hasta el punto en el cual era completamente irreconocible y no salía de su habitación. Pero ante este último terminó apareciendo una de las puertas, siendo Kokugaiji el que pasaba a mencionarle a Issei que era un hombre patético cuya esposa e hijo fueron brutalmente asesinados. Y a pesar de eso, el autor fue un menor de edad y aún así no lo llevaron nunca ante la justicia. Kokugaiji entonces, mientras lo observaba desde el interior de la puerta, pasó a preguntarle a Issei si acaso estaba de acuerdo con ayudarlo. Y aquí se nos revela un dato curioso por parte de Issei, y fue que este último, después de perder a su familia, se había encerrado en su habitación y decidió no salir más al mundo, pues se encontraba cansado del mundo en el que estaba viviendo, pero no tenía el valor suficiente para acabar con su propia vida. Kokugaiji, que ya sabía esto, le mencionaba a Issei que él estaba completamente seguro de que ese mundo le importaba una M, y que a cambio de ayudarlo le prometía que iba a revivir a su esposa e hijo. Preguntándole entonces a Issei qué opinaba de esto, y obviamente ya conocemos la respuesta. Issei, que también tuvo ese recuerdo en ese momento, inmediatamente comenzó a chasquear con su boca, mostrándose así un poco furioso. Vemos entonces cómo Hirasaki se encontraba con una mirada completamente sombría y decepcionada. A la distancia, mientras Issei observaba a Hirasaki, pasaba a mencionarle si acaso estaba planeando ser cercenado y morir así sin más, afirmando entonces que eso para él también era bastante bueno. Mientras vemos la cara de Hirasaki, pasamos a darnos cuenta que su mirada era completamente triste. Issei, muy furioso, le gritaba a Hirasaki que él iba a acabar con él y lo mandaría junto a sus compañeros directo hacia el más allá. Tomando entonces una decisión bastante dura, Hirasaki procedió a cerrar sus ojos, y mientras recordaba a todos sus compañeros ya había tomado una decisión y lo tenía todo claro. Vemos entonces que en el momento en el que Issei procedió a levantar su martillo para atacar a Hirasaki, este último mostraba una cara de sorpresa, mientras que un brillo dorado cubría gran parte de su cuerpo. Y siendo este el efecto de la sexta habilidad de Hirasaki, dándonos cuenta así como el filo de su espada había desaparecido, terminando así por fin de utilizar la habilidad que tiene por nombre Distorsión del Filo, mientras que la mirada de Hirasaki se mostraba bastante determinada, cambiando completamente lo que era anteriormente. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Realmente este capítulo estuvo muy increíble. Por acá estarán apareciendo el saludo del primer comentario del video anterior, como también los suscriptores pagos del canal.
Para todos aquellos que quisieran ser mis patrocinadores como este gran grupo de chicos que están acá presentes, por favor se los estaría agradeciendo de todo corazón, solo si tienen las posibilidades. Y como todos ustedes sabrán, yo no cuento con ningún patrocinador a pesar de que nuestro canal entre comillas es bastante grandecito. Entonces estaría muy feliz de que todos ustedes pudiesen apoyarme y hacer que este pequeño proyecto siga creciendo día tras día. Y así más que decir, les deseo un excelente día, una muy buena tarde y una linda noche. Les deseo mucha salud y nos vemos en el próximo video.